Hoy vamos a diseccionar un libro que es tan crudo, tan directo y, la verdad, tan polémico que más de 500 años después de su publicación, la gente sigue usando el nombre de su autor como un insulto literal. Totalmente. O sea, cuando escuchamos la palabra maquiavélico, inmediatamente pensamos en, no sé, villanos de películas o conspiraciones súper oscuras en los pasillos del poder. Sí, es la asociación inmediata que hace todo el mundo. Exacto. Pero la misión de nuestro análisis a fondo hoy es quitarle todo ese misticismo a El Príncipe, ese famoso manual de estrategia política escrito por el florentino Nicolás Maquiavelo en el siglo XVI. Es un texto fascinante. Y es uno de esos textos monumentales que, todos citan, pero que muy pocos realmente se sientan a leer línea por línea, ¿no? Es un punto de partida perfecto para hoy. Y creo que antes de sumergirnos en los detalles más escabrosos, es fundamental aclarar la lente con la que vamos a examinar este documento. Ajá, muy importante eso. Sí, porque al analizar El Príncipe vamos a mantener una postura estrictamente objetiva y analítica. Nuestro propósito aquí no es tomar un partido moral ni, justificar la brutalidad de sus consejos. Definitivamente no. Las páginas de esta obra contienen visiones sumamente despiadadas sobre la naturaleza del poder y de la humanidad en general. El objetivo es simplemente comprender esa visión exactamente como fue plasmada, abordándola como la radiografía histórica y sociológica que realmente es. Claro, como un espejo de esa época. Ok, vamos a desempacar esto desde el principio. Porque hay un detalle, fíjate, en la mismísima introducción del libro, en la dedicatoria a Lorenzo de Médicis, que me parece una genialidad absoluta. La metáfora del paisaje. Esa misma. Maquiavelo era, al final del día, un burócrata de origen bastante humilde. Entonces uno se pregunta, ¿cómo justifica su audacia? O sea, el atreverse a darle lecciones de liderazgo a un hombre inmensamente poderoso y rico. Es una posición muy delicada para él. Sí, y utiliza esta metáfora visual bellísima. Le dice a Lorenzo que para pintar un paisaje y apreciar verdaderamente la forma de las montañas, el artista tiene que pararse abajo, en el valle. Exactamente. Y que de la misma manera, para conocer la verdadera naturaleza de los príncipes, hay que pertenecer al pueblo llano. Me pareció brillante. Y lo fascinante de esa metáfora es que establece de inmediato su autoridad intelectual. Esa distancia social le otorga a él una claridad analítica que quienes nacen envueltos en el poder simplemente no poseen. Porque están ciegos por su propia burbuja de privilegios. Totalmente ciegos. Maquiavelo no está interesado en describir cómo deberían ser las cosas en un mundo utópico o moralmente perfecto. Él describe cómo son las cosas en la dura realidad de la política. Y por eso este texto sigue siendo vital para quienes buscan entender el liderazgo sin filtros ni ilusiones. Pues entremos de lleno al primer gran tema, que es básicamente la arquitectura del poder. O sea, cómo se obtiene y, más importante aún, cómo evitar perderlo. ¿Qué es el verdadero reto? Ajá. El documento introduce una clasificación muy pragmática. Habla de principados hereditarios y de principados nuevos o mixtos. Según el autor, heredar el poder es, pues, pan comido. Sí, es la vía fácil. Si tu familia ha gobernado por generaciones, solo tienes que evitar alterar el orden establecido y la inercia prácticamente te mantiene a flote. Pero los territorios nuevos... Ahí es donde empieza la verdadera pesadilla logística. Exacto, una pesadilla total. Y es en esos nuevos territorios donde encontramos una de las observaciones psicológicas más agudas de toda la obra. Maquiavelo nota que las personas cambian gustosamente de gobernante, creyendo siempre que su situación va a mejorar. La famosa ilusión del cambio. Esa misma. Esta ilusión es tan poderosa que los impulsa a tomar las armas contra su líder actual. Sin embargo, la historia y la experiencia les demuestran constantemente que casi siempre empeoran. ¿Y por qué empeoran siempre? Porque el nuevo líder, por la pura necesidad de consolidar su conquista, inevitablemente ofende a sus nuevos súbditos, ya sea enviando tropas, subiendo los impuestos para pagar la guerra o imponiendo nuevas reglas. Es inevitable. ¿Sabes que esto tiene una aplicación modernísima? O sea, es la misma dinámica que vemos hoy en día en las grandes fusiones corporativas. Es un paralelo perfecto, ¿sí? Una empresa compra a otra, prometiendo innovación, grandes mejoras. Y los empleados se emocionan. Pero al mes siguiente, ¡pum!, empiezan los recortes de personal y los choques culturales. Y el resentimiento empieza a crecer.
Claro. Y hablando de choques culturales, el texto plantea un escenario difícil. Si un líder conquista un territorio con idioma y costumbres completamente diferentes, ¿cómo demonios lo mantiene bajo control sin que explote una rebelión al día siguiente? El texto da dos opciones principales ahí: establecer colonias o mandar al ejército de ocupación. Y aquí el pragmatismo del autor es, la verdad, escalofriante. ¿Lo es? Él argumenta que la estrategia óptima es que el líder se mude a vivir allí personalmente. Pero si no puede, la segunda mejor opción es que envíe colonias de sus propios ciudadanos a lugares estratégicos del nuevo territorio. En lugar de mandar soldados armados. Exacto, porque las colonias, nos dice, son increíblemente baratas de mantener y mucho más fieles al gobernante. La genialidad oscura de esta táctica es que solo perjudica a una minoría muy, muy específica. A los que les quitan todo. Sí, a aquellos a quienes se les confiscan las tierras y las casas para dárselas a los nuevos colonos. Y como esos damnificados quedan en la pobreza absoluta y además dispersos por todo el territorio, jamás van a poder organizarse para vengarse. No tienen los recursos ni la unidad para hacerlo. Es brutal. Mientras tanto, el resto de la población se queda callada, porque por un lado no perdieron nada directamente, así que no tienen motivos inmediatos para arriesgar su vida y rebelarse. Y por otro lado, viven aterrorizados. Exacto. Aterrorizados de equivocarse y terminar en la calle como sus vecinos despojados. Es una lógica terrible, pero desde la óptica del control total, o sea, funciona. En cambio, advierte que la ocupación militar es el peor error posible. Mantener un ejército de ocupación se traga absolutamente todos los recursos del Estado. Es carísimo. Pero además de eso, genera un resentimiento generalizado que es muy peligroso. Porque toda la población sufre. Claro, toda la población sufre la incomodidad de tener soldados instalados en sus calles, en sus plazas. Y para ilustrar cómo la estructura social dicta la facilidad de una conquista, el autor hace una comparación magistral. Ah, sí, entre el reino del Turco y el reino de Francia. Exactamente. Y sí, contraste me voló la cabeza cuando lo leí. Explica que el dominio del turco está gobernado por un solo líder absoluto. Todos los demás son simples siervos o administradores que el líder puede reemplazar en cualquier momento si le da la gana. No tienen poder propio. Ninguno. Pero Francia, por el contrario, es un ecosistema descentralizado. Está lleno de nobles antiguos que tienen sus propios súbditos, sus propias tierras y un poder heredado que el rey no puede quitarles así como así sin armar una guerra civil. Y si analizamos esto a fondo, vemos cómo la descentralización afecta la estabilidad. El imperio del turco es casi imposible de invadir. Por la lealtad. Más bien, porque no hay nobles con poder independiente a los que el invasor pueda sobornar para que traicionen al líder. Todos dependen directamente del sultán. Pero, y este es el gran pero, si logras vencer a su ejército en el campo de batalla y eliminas a la familia gobernante, es facilísimo de mantener. Ya no queda nadie con influencia para organizar una resistencia. Exacto. Cortas la cabeza y el cuerpo cae. No hay una estructura secundaria que te pelee el poder. Pero Francia es el polo opuesto. Es facilísima de invadir porque siempre, pero siempre, va a haber algún noble resentido o ambicioso dispuesto a abrirte las puertas del país a cambio de favores. Alguien que quiere destronar al rey actual. Tal cual. Pero una vez que te sientas en ese trono, conservarlo es un infierno. Porque esos mismos nobles que te ayudaron a entrar tienen el poder y los recursos para sacarte cuando ya no les convengas. Es un análisis sociológico impecable. Y la verdad es que aplica a cualquier estructura jerárquica compleja de hoy en día. Definitivamente. Y bueno, esta necesidad de mantener el control a toda costa nos lleva a la parte, creo yo, más espinosa del documento. Aquí es donde se pone realmente interesante. Vamos a hablar del uso estratégico de la violencia. Y de la figura histórica de César Borgia, claro. Porque el texto plantea un concepto que de verdad rompe con cualquier brújula ética moderna. Habla de la distinción entre las crueldades bien empleadas y las crueldades mal empleadas. Suena a oxímoro, ¿no? Totalmente. O sea, yo me pregunto, ¿cómo puede haber una crueldad bien empleada? Bueno, la premisa maquiavélica asume que en el juego del poder absoluto, la violencia es simplemente una herramienta más. No es un tabú moral. La teoría central aquí es que a los seres humanos hay que conquistarlos o eliminarlos. No hay punto medio.
¿Blanco o negro? Sí, el Extus sugiere que si le haces un daño leve a una persona, ésta va a sobrevivir y vivirá lo suficiente para planear su venganza contra ti. Va a guardar ese rencor para siempre. Exacto. Por lo tanto, si decides ofender o atacar a alguien, el golpe debe ser tan masivo, tan grave y definitivo que le resulte absolutamente imposible devolver el golpe. Básicamente la regla es que si vas a golpear, asegúrate de que el otro no se levante nunca más. Y bajo esta lógica tan sumamente fría, las crueldades bien empleadas son las que se cometen de una sola vez. De forma rápida y letal. Ajá, por la necesidad absoluta de afianzar el poder en ese momento, y luego no se repiten jamás. Al contrario, después de ese golpe inicial, el líder debe empezar a dar beneficios a la gente. Y ningún evento histórico ilustra mejor esta coreografía macabra que la anécdota de César Borgia en la región de la Romaña. ¿Qué historia esa? Cuando Borgia conquista este territorio, se encuentra con un desastre absoluto. La región estaba gobernada por señores feudales completamente ineptos que se dedicaban a saquear a sus propios súbditos. Había robos constantes, asesinatos y un caos total en las calles. Un estado fallido. Literalmente. Borgia necesitaba imponer el orden rápidamente, pero sabía que hacerlo directamente con sus propias manos mancharía su imagen como líder salvador. Entonces, ¿qué hace el tipo? Ejecuta una jugada maestra de manipulación pura y dura. Nombra a un ministro llamado Ramiro de Orco, un hombre que ya era famoso por ser implacable y cruel, y le da poder absoluto para limpiar la región. Le da carta blanca. Carta blanca total. Ramiro hace el trabajo sucio. Pacifica la Romaña, establece el orden, pero derramando muchísima sangre y usando una violencia extrema contra cualquiera que rompiera la ley. Y Borgia observa todo esto desde lejos. Sí, observa cómo la región se estabiliza por fin. Pero también nota que el pueblo empieza a acumular un odio inmenso, un rencor profundo hacia su gobierno por culpa de la brutalidad de este ministro. Y este es el momento crítico. Borgia necesita desvincularse por completo de esa violencia que irónicamente él mismo autorizó en secreto. Así que, una mañana cualquiera, los habitantes de la ciudad de Cesena se despiertan y van a la plaza pública. Y encuentran a Ramiro de Orco partido literalmente en 2 pedazos, en el centro de la plaza, con un trozo de madera y un cuchillo ensangrentado tirado al lado. Es una escena dantesca. Es una imagen de película de terror. Yo leía eso y estaba asombrada. Pero claro, la intención detrás de ese espectáculo sangriento es puro cálculo político. Lo fascinante aquí es el doble impacto psicológico que Borgia logra con esta acción. Primero, apacigua instantáneamente el resentimiento del pueblo. Les está entregando en bandeja de plata al monstruo que los aterrorizaba. Sienten que se hizo justicia. Les da una catarsis de justicia. Pero al mismo tiempo, los deja completamente petrificados de miedo. El mensaje subyacente, el que no se dice pero se entiende, es claro. Si fui capaz de hacerle esto a mi propio ministro de mayor confianza, imaginen lo que puedo hacerles a ustedes si se rebelan. ¡Wow! Les demostró que la crueldad inicial no era parte de su naturaleza como líder benévolo, pero que tiene el poder y la voluntad absoluta para castigar a quien se exceda. De ahí, Maquiavelo extrae una regla de oro sobre cómo manejar los tiempos en el poder. Las ofensas, los castigos, las medidas impopulares, todo eso debe hacerse de un solo golpe. Todo junto. Todo junto. Así duelen por menos tiempo y la gente en teoría las olvida más rápido. Es como, cuando una empresa grande tiene que hacer despidos, es mejor despedir al 20% de la plantilla en una sola tarde terrible que despedir al 2% cada mes. Porque eso mantendría a todo el mundo en un estado de terror y ansiedad constante durante un año. Exacto, destruyes la moral. Los beneficios, por el contrario, nos dice que deben darse gota a gota, poco a poco, para que el pueblo los saboree y los agradezca todos los días. Un premio hoy, una exención de impuestos mañana. Y esa manipulación del tiempo y de la percepción pública nos lleva directamente al debate central de toda la obra. La pregunta que, de hecho, ha definido el liderazgo durante siglos. Aquí vamos, la famosa pregunta. ¿Es mejor ser amado que temido o es mejor ser temido que amado? Es la pregunta del millón. Y la respuesta del autor destruye cualquier idealismo romántico sobre el liderazgo. Sin piedad. Sin piedad alguna. Él admite que, en un mundo ideal perfecto, un gobernante debería ser ambas cosas simultáneamente, amado y temido. Pero la naturaleza humana hace que esa combinación sea casi imposible de sostener a largo plazo.
Al final siempre pesa más una. Así es. Así que, si te ves obligado a elegir por las circunstancias, es infinitamente más seguro ser temido. Y justifica esto con una visión de la humanidad que, francamente, no deja títere con cabeza. Los pinta de lo peor. Describe a la inmensa mayoría de las personas como ingratas, cambiantes, simuladoras, cobardes ante el peligro y, sobre todo, siempre buscando su propio beneficio económico. O sea, el amor es un sentimiento que la gente descarta en cuanto deja de convenirles. Mientras les estás pagando favores, dándoles subsidios o beneficios, te juran lealtad eterna y te aman. Son incondicionales en los buenos tiempos. Claro, en las buenas. Pero en el instante en que las cosas se ponen feas o hay una crisis real, te dan la espalda sin dudarlo. El temor, en cambio, se mantiene vivo por el miedo al castigo. Es un instinto. Es un instinto de supervivencia puro y duro que nunca desaparece. Pero ojo, porque aquí hay una línea roja importantísima en el texto. Ser temido es muy útil, sí, pero ser odiado es una sentencia de muerte segura. El líder tiene que equilibrar el miedo, infundir respeto y temor, pero sin cruzar jamás esa línea hacia el odio masivo. ¿Y cómo se evita cruzar esa línea? El manual es muy específico sobre cómo lograr este equilibrio. Para no ser odiado, el líder solo debe abstenerse de dos cosas muy concretas en la vida de sus súbditos. No debe confiscar los bienes materiales de sus ciudadanos y no debe tocar a sus mujeres. La propiedad y la familia. Exacto. Mientras respetes el patrimonio y estructura familiar, la gran mayoría de las personas van a vivir tranquilas y pasivas bajo tu gobierno, incluso si te temen profundamente. Hay una frase en el libro sobre esto que es como un puñetazo al estómago. Es súper fuerte, pero resuena muchísimo. Dice, los hombres olvidan antes la muerte del padre que la pérdida del patrimonio. Es de un cinismo absoluto. Un cinismo brutal, pero refleja perfectamente cómo el autor entendía que el motor del comportamiento humano, tristemente, suele ser el bolsillo y no los grandes ideales abstractos. Totalmente cierto. Y para navegar este pantano de intereses humanos egoístas, el texto desarrolla otra de sus imágenes más famosas, la alegoría de El zorro y el león. Esa me encanta. Un líder debe entender que hay dos formas de combatir en el mundo. Una es con las leyes, que es propia de los seres humanos civilizados, y otra es con la fuerza bruta, que es la de las bestias. Pero las leyes muchas veces no alcanzan. Exactamente. Como las reglas a menudo no son suficientes para mantener el orden o defenderte de los enemigos, el líder debe saber usar a la bestia que lleva dentro. Pero advierte que no basta con ser solo un león fuerte e imponente. Porque el león cae en las trampas. El león no sabe evitar las trampas de los cazadores, por mucha fuerza que tenga. A su vez, el zorro es sumamente astuto, detecta las trampas, pero no tiene la fuerza física para defenderse de una manada de lobos. Entonces necesitas las dos cosas. Por lo tanto, el gobernante perfecto debe ser zorro para detectar las trampas políticas y león para espantar a los lobos que lo amenazan. Quien solo usa la fuerza bruta del león termina cayendo en trampas políticas de sus rivales tarde o temprano. Y fíjate que esta astucia del zorro se aplica directamente al tema de la honestidad y de la palabra dada. Un tema muy controversial. Demasiado. El autor sostiene, sin pestañear, que un líder prudente no debe cumplir sus promesas si hacerlo va en contra de sus intereses actuales o si las razones que lo llevaron a prometer en primer lugar ya desaparecieron. La adaptabilidad por encima de la moral. Sí. Y de hecho cita el caso del Papa Alejandro VI. De él dice literalmente que nunca hizo ni pensó en otra cosa que en engañar a los hombres, y misteriosamente siempre les haría bien la jugada. Y eso nos plantea un debate gigantesco sobre la imagen pública frente a la realidad operativa del poder. Maquiavelo insiste en que es vital aparentar tener todas las virtudes morales frente al público. Las apariencias lo son todo. Un gobernante debe parecer piadoso, leal, humano, íntegro y sobre todo religioso frente a las multitudes, frente a las cámaras, por decirlo en términos modernos. Pero en privado, en su fuero interno, su mente debe estar dispuesta a hacer exactamente lo opuesto si la supervivencia de su organización o de su Estado lo requiere imperativamente. Es como el manual original de relaciones públicas moderno. La masa, el gran público, siempre juzga por las apariencias y por los resultados finales. Todos ven el discurso bonito que das en el balcón,
pero muy pocos, casi nadie, ve las decisiones despiadadas que tomaste a puerta cerrada para mantener la paz. Y mientras haya paz, nadie pregunta cómo se logró. Exacto. Y si al final del día conservas el poder y mantienes la estabilidad del país, la historia y la gente te van a perdonar los medios que usaste. El fin justifica los medios, como dicen por ahí. Aunque él nunca usó exactamente esa frase, el concepto está ahí, plasmado en cada página. Así es. Pero bueno, pasando poco de la teoría del comportamiento a la logística dura del poder. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? ¿Qué sostiene a todo este aparato de poder masivo? El texto es tajante en esto. Las bases de cualquier gobierno. Ajá. Las bases son las buenas leyes y las buenas armas. Y subraya fuertemente que es imposible que existan buenas leyes si no hay un buen ejército que las respalde y las haga cumplir. Y en este análisis militar, el autor muestra un desdén absoluto, casi un asco, por externalizar la defensa del Estado. Critica ferozmente el uso de mercenarios o de tropas auxiliares que te prestan tus aliados. Las odia. Las clasifica como la opción más peligrosa y ruinosa posible para un líder. Los mercenarios son descritos en el libro como desleales, indisciplinados y motivados única y exclusivamente por el dinero que les pagas. No tienen patria. Cero. No tienen un arraigo emocional con el territorio que están defendiendo. Son muy valientes y vistosos en los desfiles de la ciudad, pero resultan ser cobardes en el fragor de la batalla cuando su vida corre peligro real. De hecho, él culpa directamente al uso sistemático de ejércitos a sueldo por la ruina militar de Italia en esa época, que terminó invadida por todos lados. Y viéndolo bien, es como cuando una empresa moderna decide externalizar su producto principal o peor, su seguridad de datos a un contratista barato para ahorrar costos. Pierdes el control de tu núcleo. Al final, pierdes el control de lo que te mantiene vivo frente a la competencia. Con los mercenarios, él explica que el problema es doble. Si son malos comandantes, pues obviamente te llevan a la derrota militar y pierdes tu territorio. ¿Y si son buenos? Si son genios de la estrategia militar y ganan la guerra por ti, el peligro es aún mayor, porque tarde o temprano usarán ese mismo ejército invicto para derrocarte a ti. Se dan cuenta de que ellos tienen el monopolio de la fuerza y tú no. Por eso la conclusión sobre este punto es innegociable en el texto. Un verdadero príncipe jamás delega su seguridad. Debe basarse exclusivamente en fuerzas propias, compuestas por sus propios ciudadanos. Gente que defienda su casa. Exacto, ciudadanos que tienen algo real que perder si el Estado cae, sus familias, sus tierras. Y esto, por supuesto, demanda una disciplina feroz del propio líder, no solo del ejército. El líder tiene que dar el ejemplo. En tiempos de paz, un gobernante no puede relajarse y disfrutar del lujo. Debe prepararse mental y físicamente para la guerra que inevitablemente vendrá. El autor incluso recomienda la cacería, pero no como un deporte de élite para pasar el fin de semana. Sí, lo de la caza es fascinante. No te manda al bosque a relajarte con tus amigos de la corte. Te manda para que tu cuerpo se acostumbre al frío, al hambre y al cansancio extremo. Pero sobre todo, para que memorices visualmente la topografía de tu propio país. Conocer el terreno de juego. Exactamente. Dónde hay pantanos traicioneros, cómo se cruzan los ríos más profundos, dónde se embosca mejor a un ejército enemigo en un valle. Quiere que el líder esté caminando por el campo y pensando constantemente. A ver, si el enemigo ataca por aquella colina del norte, ¿dónde coloco yo mis defensas para tener ventaja? Es un nivel de preparación obsesiva. Obsesiva total. Todo para no depender de la suerte cuando llegue la hora de la verdad. Y mencionar la suerte nos lleva providencialmente al último gran pilar de esta obra, que es el dominio de lo impredecible, o lo que el texto denomina la fortuna. El factor caos de la vida. Porque por más que planees, estudies y te prepares, siempre hay cosas que están totalmente fuera de tu control. Exactamente. Si conectamos esto con el panorama más amplio del pensamiento renacentista, en una época donde muchos creían que el destino estaba completamente en manos de la voluntad divina o del azar ciego, el autor intenta rescatar el concepto de libre albedrío. Que nosotros tenemos voz y voto en nuestro destino. Así es. Él postula que la fortuna rige aproximadamente el 50% de nuestras acciones y nuestro éxito, pero nos deja el otro 50% a nuestra propia capacidad de acción, a nuestra virtud. Y para explicar cómo funciona esto,
Utiliza la que para mí es la metáfora más hermosa y a la vez más aterradora de todo el libro: el río embravecido. Esa imagen del río es brutal. Compara la mala suerte o las grandes crisis históricas impredecibles con un río salvaje que se desborda en invierno. Cuando el agua baja con furia desde la montaña, inunda las llanuras, arranca los árboles de raíz, destruye los edificios, y nadie, absolutamente nadie, puede detenerla en ese momento. Solo te queda huir para salvar tu vida. Tienes que huir, no hay de otra. Pero, y este es el punto clave del argumento, el hecho de que el río en pleno desbordamiento sea una fuerza de la naturaleza imparable, no significa que durante los años de sequía o de calma, los humanos no deban construir diques, canales y gruesos muros de contención. Es la definición misma de prevención estratégica aplicada al liderazgo. Si construyes esos diques usando tu virtud, tu inteligencia y tu preparación constante en tiempos de paz, cuando llegue la inevitable tormenta, el agua se va a canalizar. O al menos no te destruye por completo. Exacto. Su impacto no será tan catastrófico. La verdadera tragedia, nos dice, ocurre cuando la fortuna golpea con toda su fuerza en lugares donde el líder fue perezoso y no construyó ninguna barrera para contenerla. Culpar a la suerte cuando en realidad fue falta de preparación. Y finalmente, en este mismo tema, el éxito a largo plazo depende de la flexibilidad psicológica del líder ante los cambios de esa fortuna. El texto examina por qué a veces un líder que es muy prudente y calculador fracasa estrepitosamente, mientras que uno impulsivo y agresivo triunfa en la misma situación. ¿Y concluye que no hay una fórmula mágica de personalidad? La conclusión es que no hay un método único o una personalidad perfecta. El éxito depende casi por completo de si el carácter innato del líder encaja con el espíritu y las circunstancias específicas de su época. Pone el ejemplo del Papa Julio II, me acuerdo, que era un hombre que siempre iba hacia adelante, era impulsivo, superagresivo, casi temerario en sus decisiones políticas y militares. Un verdadero toro. Y tuvo un éxito tremendo. Pero lo tuvo porque le tocó gobernar justo en una época caótica, que requería decisiones rápidas y muy audaces para sobrevivir. El autor dice que si a Julio II le hubiera tocado vivir en tiempos de paz, tiempos que exigieran diplomacia, cautela y paciencia, habría destruido su propio reinado en un par de años. Porque no habría sabido cambiar su naturaleza impetuosa para adaptarse a la calma. Es súper difícil ir en contra de quien eres. Aunque bueno, al final del capítulo sobre la fortuna el texto sí se moja un poco y toma partido por un estilo. Ante la duda entre ser precavido o arriesgado, dice que es mejor ser impetuoso que cauto. La famosa frase sobre la fortuna. Sí, dice que la fortuna es mujer, usando obviamente las metáforas de género de la época, y que por lo tanto prefiere a los hombres jóvenes, decididos, fogosos y audaces que se atreven a dominarla y a tomar riesgos, en lugar de los viejos cautelosos que lo piensan demasiado. Y bueno, para sintetizar este inmenso y complejo mapa de la psicología del poder, creo que podemos concluir que, según esta obra fundamental, gobernar no tiene absolutamente nada que ver con la moralidad tradicional que nos enseñan en la escuela. Nada de bondad por ser bueno. No. El poder es un ejercicio de pragmatismo radical puro. Requiere autonomía absoluta mediante fuerzas propias, una flexibilidad mental casi sobrehumana para adaptarse a las crisis imprevistas de la fortuna y, sobre todo, una maestría técnica en la manipulación de la percepción pública. Saber ser actor. Saber usar el miedo como herramienta, proyectar virtud aunque no se tenga y, la regla dorada, huir del odio del pueblo a toda costa. Así es. En resumen, es un manual de supervivencia para líderes en un mundo lleno de depredadores. Sin duda alguna. Y bueno, para cerrar nuestro análisis de hoy, quiero dejarles a quienes nos escuchan un pensamiento nuevo. Algo que va un poco más allá de la Italia del siglo XVI y aterriza directamente en nuestro futuro inminente. A ver, cuéntanos. Fíjate que a lo largo de todo el texto queda claro que la gran lucha del líder humano es gestionar sus propias emociones y las emociones de su pueblo. Es decir, cómo ser cruel sin ser odiado, cómo fingir empatía cuando no la sientes, cómo equilibrar la balanza entre el amor y el miedo. Es un juego de ajedrez profundamente emocional. 21. Estamos entrando de lleno en la era de los algoritmos y la inteligencia artificial.
sistemas que ya están tomando decisiones a nivel estatal y corporativo. Decisiones de mucho peso. Y una IA no tiene una naturaleza humana que deba forzarse a cambiar según la época. No siente miedo al fracaso, no necesita fingir piedad frente a una cámara y es matemáticamente incapaz de ser odiada de la misma forma visceral en que odiamos a un tirano humano de carne y hueso. Porque no hay un rostro humano, un ego al cual culpar directamente del sufrimiento. Exactamente. Entonces la pregunta provocativa que les dejo es esta. ¿Acaso la inteligencia artificial es, por definición, el príncipe perfecto que Maquiavelo soñó, pero que creía imposible de encontrar en un humano? Es una premisa inquietante. ¿O el simple hecho de que una máquina no pueda inspirar ni temor reverencial ni amor romántico en las masas significa que las reglas clásicas del juego de poder están a punto de reescribirse para siempre? Un cambio de paradigma total. Se los dejamos para que lo analicen con calma en sus casas. Les agradecemos muchísimo por habernos acompañado en esta inmersión profunda, desglosando la anatomía del poder. Como siempre, la invitación abierta es a que sigan cuestionando las estructuras que los rodean y la información que consumen diariamente. Hasta la próxima.